Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y nuestra palabra de hoy será: ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer a Dios? Y es la pregunta que vamos a evidenciar en este día. Nuestro trabajo corporativo como iglesia es introducirnos en un tema, es trabajar en un camino hacia donde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Hacia ordenar la casa plenamente. Esta casa y esta casa para poder ir a esa casa. Eso es en lo que vamos a trabajar. Y nos toma toda la vida, Pero para eso recibimos un consejo del Espíritu Santo de volver al diseño original, dice Ezequiel 43:10. Y caminando por ese diseño original, el Señor nos dijo: ¿cómo hacemos? Y fuimos a la casa del alfarero, porque papá dice en Jeremías 18, verso 4, ve a la casa del alfarero y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces estamos aquí esperando que el Señor nos diga lo que debemos hacer. Y hoy en Primera de Juan, en el capítulo 2, vamos a introducirnos en una respuesta a ese ¿cómo sabes? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Tenemos un principio claro y maravilloso en la primera carta de Juan. El conocimiento de Dios es un tema que abarca toda la Biblia. Nosotros solamente a todos, ¿no? A todos los temas podemos darles unas pinceladas y caminar hacia adelante en la esperanza de que primeras de Juan 2:13 se cumpla y nosotros caminemos por el camino de la madurez. Hoy vamos a estudiar el verso 3, 4, 5 y 6 de Primera de Juan capítulo 2 para responder a una pregunta: ¿cómo sabemos que hemos llegado a conocer? El versículo 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, el que dice que le conoce, debe andar como él anduvo. Te amamos, te bendecimos, te damos gracias. Nosotros sabemos que la verdadera respuesta a toda pregunta está en la palabra de Dios y te damos gracias por ello. Amén. Ponte cómodo y vamos a tocar un tema muy especial en este día. Hoy estamos respondiendo a una pregunta: ¿cómo sabemos que le conocemos? Hemos dicho que hay un peligro muy grande gravitacional orbitando en la órbita de la iglesia, y es que las personas creen que le conocen, y estamos en un peligro muy grande porque hay personas que, porque tienen un conocimiento intelectual de Dios, creen que le conocen. Y vamos a empezar a ver qué es conocerle en verdad y cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios. Y bueno, tenemos una palabra, porque la Biblia dice que el amor de Dios se ha manifestado plenamente en la persona de Dios. Y en el verso 3 del capítulo 2 de Segunda de Juan dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos. La pregunta es: ¿cómo lo sabemos? Y la respuesta del Espíritu Santo es: en esto lo sabemos, si guardamos sus mandamientos. Conocer a Dios va a ser demostrado por nuestras acciones. El amor debe ser demostrado. Y la Biblia declara que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Gloria de los hombres es conocer a Dios. Conocer a Dios es una internalización de la persona de Dios en nuestro entendimiento. Y vamos a entender hoy que conocer es guardar. Guardar es el resultado de conocerlo. Cuando decimos: en esto sabrás que le conoces, ¿cómo tú sabes que le conoces? En que guardas su mandamiento.
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que guardar es el resultado natural de conocerle, ¿cierto? El resultado natural de enamorarnos fue casarnos. Ese fue el resultado natural. Por eso estamos casadas, ¿cierto? Por eso estamos casados. El resultado natural de conocerlo es guardar su palabra. ¿Qué significa? Y cuando hablo del resultado natural, es cuando las cosas nos salen natural. Cuando hacemos ejercicio por primera vez, cuando el doctor dice, diríjase hacia la izquierda, uno se dirige a su otra izquierda, a la derecha. Y no le sale natural. Cuando uno comienza a cocinar con las recetas, no le sale natural. Pero con los años de matrimonio, con los años de práctica, nos va saliendo natural. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 2? Que guardar sus mandamientos es el resultado natural de conocerlo. Que por conocerlo lo amas y porque lo amas le obedeces. Entonces, cuando comenzamos a caminar por ese amor, nos sale natural obedecerle. Nos sale natural. Tú te das cuenta que hay niños que por su condición social, que por su condición de amor, que por su condición de seguridad que le brindan sus padres, les sale natural obedecer. Son niños que cuando entran te saludan, que cuando entran mamá no les tiene que decir salude a su tía, que les sale natural porque han crecido en seguridad, porque han crecido en amor, porque han sido rodeados de un entorno de obediencia. Les sale natural obedecer, pero también conoces niños que no les sale natural y que cuando tú les dices páresen, ellos se sientan y que cuando tú les dices haz algo, ellos no lo hacen. Sé que no me dejarás mentir, mamá, que a veces te ha tocado decirle a un hijo 10 veces tienda la cama, 30 veces lave la loza, 20 veces póngase a estudiar, porque no le sale natural obedecer. Entonces voy a explicarte primero desde el Espíritu Santo qué es guardar, porque la pregunta que estamos respondiendo hoy, ¿en qué sabemos que le conocemos? Porque hemos hablado en esta semana del peligro de no conocerle, de lo grave, tan grave como perder la vida eterna, porque la Biblia dice en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el verdadero Dios, y a tu Hijo Jesucristo. Es decir, que si no conocemos a Dios y a su Hijo Jesucristo, no hay vida eterna. Así que no estamos hablando de cualquier peligro, estamos hablando de peligro que afecta a salvación. Durante años, amados, la iglesia se ha ocupado de cosas que no afectan salvación, que si los pelos, que si la falda, que si los tatuajes, eso no afecta salvación. Y por estar pensando en otras cosas, ha descuidado las cosas que afectan salvación, como no conocerlo. No conocerlo afecta a tu salvación. No conocerlo no te permitirá pasar con él la vida eterna. Y por eso necesitamos entrar a un camino verdadero. Y San Juan nos hace el favor, San Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan, que nos dice en San Juan 17:3 que no hay vida eterna para los que no le conocen, nos dice, pues mira si sí le conoces, en esto sabes que le conoces, si guardas sus mandamientos. Entonces guardar es primeramente vigilar y proteger. La primera acepción de diccionario es vigilar y proteger. Significa que mantienes tu mirada fija en ello, que lo guardas como un tesoro, que entiendes que es importante. Nadie coge su argolla de matrimonio en la cafetería y la deja por ahí, ni siquiera su celular. Bueno, para algunas personas es más tesoro su celular que su matrimonio, ¿cierto? Para algunas personas se ha constituido el celular en tesoro. Pero guardar y proteger es ver las cosas como importantes, como valiosas y vigilar. No coges tu bolso y lo dejas ahí abierto. A mí me pasa mucho y mi esposo me exhorta un poco porque a ciertos lugares no llevo un bolso sino un morralito que yo puedo cuidar. Y a veces me lo cuelgo en la espalda, no me doy cuenta si lo cerré. Me ha pasado que gente buena me dice, llevas el bolso abierto. Y de verdad que por su misericordia y su bondad no me han sacado nada de él. Pero cuando tú tienes algo valioso, es más, si tu bolso lleva mucho dinero, tú estás que lo agarras aquí, que lo cuidas, que no lo dejas en cualquier parte. Y tenemos que tener ese tesoro que es guardar el conocimiento de Dios
como un tesoro. Entonces, en primera instancia, guardar es vigilar y proteger. En segunda instancia, es observar la ley de Dios y no descuidarse de ella. Una de las cosas que han venido pasando es que nos descuidamos de las prácticas de Dios. Guardamos su palabra por un tiempo y como el ejercicio y como la dieta y como las cosas del primer mes con mucho ánimo. Pero Dios nos está pidiendo a nosotros como iglesia que guardemos su palabra. Una de las cosas que no podemos dejar nunca y que nos tiene que salir natural. Y yo te pregunto, ¿qué es lo primero que haces al poner un pie en tu camita? O antes de poner el pie, al abrir los ojos. El pastor Benny dice que él dice: buenos días, Espíritu Santo, qué bendición. Buenos días, Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo primero que haces antes de poner un pie? Antes de tomarte el vasito de agua, algunas personas los medicamentos, las vitaminas, otras personas antes de ir al baño, antes de lavarse los dientes, de cualquiera de los hábitos que tengamos, antes inclusive de irnos a orar, porque la mayoría de nosotros nos paramos a orar. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo que guardamos? Pero Dios nos está pidiendo un devocional. Cuando nos está pidiendo guardar la palabra devocional es como su nombre lo indica, devoción, es mostrar devoción. Necesitamos como iglesia mostrar devoción. Necesitamos como iglesia que nos salga del corazón. Cuando alguien dice es devoto, la traducción que nosotros hacemos es se muere por eso, daría todo por eso. Y nosotros decimos somos devotos de Dios. Así que lo segundo que tenemos que hacer es guardar su palabra. Y guardar su palabra es que nos sale natural. Por ejemplo, como amas de casa de niños pequeños, tal vez seas ultra correr, como ama de casa de un esposito que sale a trabajar muy temprano, tengas que correr a poner el almuerzo, porque si él se lleva el almuerzo para su trabajo porque lo calienta ya, a lo mejor te toca correr mucho. Entonces vas a tener que encontrar otro espacio para tu tiempo devocional. Como madres de bebés, a veces el único espacio es cuando todos están dormidos, pero tenemos que encontrar, y guardar su palabra implica que la leemos, porque si no la conoces tú no sabes qué guardar. Si tú no sabes cuáles son las normas de una institución, tú no sabes cuáles estás incumpliendo. Necesitamos conocerlas para poderlas cumplir. Y lo tercero que implica guardar es la práctica continua como un estilo de vida. Cuando el Señor dice guardar los mandamientos como un estilo de vida, como un estilo de vida. No sé si recuerdas, nosotras especialmente las mujeres de mi generación en el colegio, que siéntate bien, que párate bien, que bájate la falda, que súbete las medias, se convirtió en un estilo de vida. Nosotras hoy nos sentamos correctamente y nos sale natural. Nos paramos correctamente, nos agachamos correctamente, porque se convirtió en un estilo de vida. Cuando tú sabes que has comenzado a guardar algo, cuando te sale natural, cuando te sale natural, cuando es automático que tú vas a salir de la casa y tomas tu tarrito de agua, te está saliendo natural. Cuando es automático que tú dices se va acercando la hora. El pastor John Wesley solía decir que una de las cosas muy importantes, si hablamos de un pastor de hace 400 años, una cosa muy importante para que algo se vuelva estilo de vida es que sea un hábito diario. Que llueva, truena o relampaguee, tú no lo dejes. Y que cuando es un hábito diario va a comenzar a salirte natural. Entonces, amados, recapitulo para quienes acaban de llegar a la audiencia, a la casa de Dios. Estamos hablando de la segunda pregunta. Quedamos en una pregunta ayer. Cuando realizamos nuestros ayunos, tratamos de que el primer día evidenciemos el problema. El problema que evidenciamos es que es un peligro muy grave no conocer a Dios. Que pensar que porque nacimos en los caminos del Señor o llevamos mucho tiempo asistiendo a la iglesia, conocemos a Dios y tranquilizarnos. Creo que mi mejor ejemplo es el examen del IFES de los colegios, guardando las proporciones de importancia, porque nuestro Dios es lo más importante de nuestra vida. A veces nos tranquilizamos y pensamos que simplemente haber asistido a los 11 años de estudio nos faculta. Algunas personas no hacen un pre-IFES, algunas personas piensan que todo está acá y de repente en el IFES comienzan, a esta clase no fui porque hay cantidad de cosas que dicen, yo de esto ni me acuerdo. Pero no es una práctica que podemos hacer, y en la universidad menos. En la universidad menos, porque cuando llegamos a la vida práctica no podemos, imagínense el doctor que está en una cirugía y dice, a esta clase no fui, pues se le va a morir un paciente. Entonces cuando pensamos en eso, es sumamente importante
algo que yo amo de los doctores en cualquier área, es esta cosa de que han dejado de pensar que saben todo. Y ahora están con una persona y le dicen, no, espérese, tengo que mirar, muéstreme su hoja de vida. Están responsabilizados como que, yo sé que algunos por temor, por decir, se me muere alguien y el problema es para mí, pero también están responsabilizados de la conciencia de decir, no, yo no te puedo poner a hacer alguna cosa que yo no sepa que te haga daño. Entonces, esta responsabilidad de encontrar el camino a que nos salga natural nos lleva a la pregunta que estamos respondiendo hoy. ¿Cuál es el gran problema que evidenciamos? Hay un peligro en no conocer a Dios. Oseas 6:6 dice, 4:6 dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Oseas 6:6 dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Si quieren agradarme, conózcame y entiéndame, dice Jeremías 9:24. Entiéndanme, debes llegar a entenderme. La gran queja de todos los varones de la tierra, que no pueden entender a las mujeres, pues tienes que entender a Dios para poder entender a las personas. Entonces hoy estamos respondiendo a una pregunta. ¿Cómo sabemos que lo conocemos? ¿Cómo sabemos? Porque tú dices, bueno, y soy clara, y mi evangelio es práctico, iglesia. Mi evangelio es llevarme a algo que yo pueda hacer diariamente. Y que yo le pueda decir, bueno, Señor, me estás diciendo que no te conozco. Me vas a explicar cómo te conozco, porque soy de metas y te voy a conocer. Soy de metas. ¿Tienes cara que donde metes la cabeza metes el cuerpo? Sí. Y hasta llegar a conocerte vamos a terminar este camino. Entonces la respuesta está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, donde dice, y en esto sabrás que le conoces. Y esta es la forma. Si tú crees que le conoces, esta es la forma de saberlo, si guardas sus mandamientos. Y entonces estamos definiendo qué es guardar. ¿Qué es guardar? Porque lo que se nos está pidiendo es que guardemos los mandamientos. ¿Los mandamientos muy pequeños también? Sí. Los mandamientos en la Biblia son 10. Los mandamientos muy pequeños de los que habla la Torá son 630. Pero cuando Dios nos está pidiendo, Él nos pidió solo que guardáramos 2 mandamientos que encierran todos. Amarás al Señor tu Dios como te amas a ti mismo y amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas. O sea, no puede haber un amor mayor. Y en esa búsqueda de los 3 amores se cumple. Los 3 amores son amor a Dios, amor al prójimo y amor a nosotros mismos. Y en esos 3 amores está la respuesta a todo lo que necesitamos en la tierra. Entonces, ¿qué es guardar? En primera instancia es vigilar y proteger, ver como un tesoro lo que estamos guardando. En segunda instancia es obedecer la ley de Dios. Sí, hay que obedecer. ¿Por qué obedecemos? Porque amamos. Por eso obedecemos. Dios está buscando un pueblo que no obedece por temor, que no hace los trabajos de la universidad y del colegio por temor. No es por una calificación. De hecho, las calificaciones son 5 años. Cuando termine nuestra vida, ya esas calificaciones no estarán ahí. Lo que aprendimos, aprendimos, y lo que no aprendimos, no aprendimos, y nos hará mucha falta. Creo que todas las cosas que aprendemos nos sirven. Y lo que guardemos como un tesoro nos servirá. Pero también guardar es una práctica continua. Es tomar eso que hemos aprendido como un estilo de vida. Imaginémonos que para el mundo entero amarse era un estilo de vida. No se acababan solamente las guerras, se acababan todos los problemas. Porque nadie que ame a otro le haría una traición. Nadie que ame a otro lo robaría. Nadie que ame a otro le mentiría. Tendríamos solucionado la vida y el mundo entero para siempre. ¿Por qué no tenemos solucionada la vida y el mundo entero para siempre? Porque no estamos guardando el mayor de los mandamientos, que es amar. Pero si amamos, cosas maravillosas van a pasar. Amén. Entonces, tenemos este tesoro en vasos de barro, pero no tenemos que obedecer solos. Entonces, ¿qué es lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 3? Que la obediencia es proporcional al amor. Obedecemos porque amamos. Y podemos amar porque obedecemos. No sé si estoy siendo clara, no es un trabalenguas, pero quiero que lo guardes en el corazón. Obedecemos porque amamos. Qué horrible que nuestra hija, que nuestro único hijo, nos obedezca por temor. Nos obedezca porque le vamos a dar juguete. Nos obedezca porque no le compramos lo que quiere. Qué bendición que nos obedezca por amor. Y los padres de adolescentes lo saben, ¿cierto? El preadolescente es, tengo que llevar la sudadera del colegio.
en quincena te la... ¿Pero por qué? Entonces, ¿para qué me puso a estudiar? ¿Para qué me trajo a este mundo? No debí nacer. Conoces los discursos, ¿cierto? Pero no pasa con el bebé, ¿cierto? No pasa con el menor de 5 años. Me dijeron que tengo que llevar la chudadera. Y papito lindo, mi amor, mi corazón, ¿me la compras? Y está siendo muy amado. Pero de todas formas, hay algo que quiere. Es diferente, ¿cierto? ¿A quién le quieres comprar la sudadera? ¿Al preadolescente o al bebé? ¿Cierto? Es obvio. Porque cuando tú ves ese amor, esa obediencia, y no te sientes amado cuando le tienes que decir a la niña, siéntese 10 veces, al niño párese 10 veces, tienda la cama 50 veces, lave la loza, haga las tareas. Cuando le dices siéntese y se para frente a ti, cuando le dices se acabó el tiempo de celular, dámelo, y te mira mal y hace pataleta para entregártelo. Pero esas cosas en diferente proporción son las que nosotros hacemos también. Como adultos hacemos pataletas. Así que, ¿qué es lo que dice el mandamiento? Que la obediencia es directamente proporcional al amor. Y que cuando la obediencia sea directamente proporcional al amor, es decir, que lo amemos tanto como le obedecemos, entonces tú sabrás que le conoces. Y vuelvo a mi definición de directamente proporcional, te sale natural. Cuando éramos chiquis y nos sale natural la obediencia, el papá dijo, y ni siquiera se ha parado, bueno, a las generaciones anteriores a nosotros, les salía natural por la correa. De hecho, el papá nunca tuvo que sacar la correa. De hecho, ni siquiera los hijos de nuestra generación anterior, y me refiero a la generación de nuestros padres, ellos ni siquiera tocó mostrarles palabras ni nada. El papá hacía un ceño, movía la ceja y ya la gente estaba temblando. Y la obediencia era por obligación de temor y no de amor. Yo crecí, y siento mucha vergüenza porque uno abusa de ello, en la generación del amor. A mí no me golpearon para que hiciera las cosas, ni me regañaron, ni me las dijeron 2 veces, ni me las dijeron 3 veces. Habría cosas que me salían natural, me salía natural el trabajo. Siempre me salió natural madrugar, siempre me salió natural esforzarme, siempre en el trabajo me salió natural la vida. En lo académico también me salió natural. En lo espiritual no me ha salido tan natural. Ha sido un esfuerzo más grande. Ha sido un esfuerzo más grande. Me costó muchos años la disciplina de oración. Me ha costado muchos años la disciplina de lectura bíblica. Y cuando no nos sale natural es porque la obediencia todavía no es directamente proporcional al amor. No te va a decir que tu hijo no te ama, que tu hija no te ama, pero la obediencia es directamente proporcional al amor. Porque nosotros hoy todo lo que somos, todos los que ya somos hijos adultos, corremos ante lo que los papás digan. Sí, todos lo hacemos, ¿cierto? Hoy corremos porque la obediencia es proporcional al amor. Y hoy nosotros los amamos y la mamá dice me duele y nosotras corremos. Y nosotros corremos porque con el paso de los años la obediencia se va haciendo así. Entonces, ¿en qué se diferencia nuestro conocimiento de una religión? En que la obediencia es proporcional al amor. En que nosotros no decimos, es domingo. Si nosotros decimos, es domingo, tengo mi cita celestial, se dibuja una sonrisa en la cara, como cuando los niños dicen, es viernes. Mati me mira y me dice, ¿no sabes que es viernes? Se le dibuja una sonrisa en su cara. Se le dibuja, porque se acuerda que no toca madrugar el sábado, que puede hacer otras cositas, que puede jugar. Ese tipo de cosas son las que salen cuando nuestra obediencia no viene del miedo, no viene del cumplimiento, no viene del que mi mamá va a sacar la correa, sino viene de, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, lo único que hago en la vida es estudiar, tengo que hacerlo bien. Mi papá no me está exigiendo que trabaje, que aporte, no estoy estudiando y trabajando. Algunas personas están estudiando, están trabajando y tienen un deporte profesional. Algunas personas tienen esas 3 disciplinas de vida y tienen un ministerio en la iglesia. Calcule. Y a todas las cosas les dan su mejor, porque su amor se ha traducido en obediencia. Entonces estamos compartiendo hoy, cuando las personas guardan la fe en Dios, están demostrando su amor. Ahora, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Que guardemos sus mandamientos. En un contexto literal, aquí guardar sus mandamientos es guardar su palabra. Pero en el capítulo 5 de Primera de Juan, dice algo que quiero poner en tu corazón.
¿Por qué nos excusamos que no podemos guardar los mandamientos? ¿Por qué decimos es que eso es muy difícil? Es que uno orando a toda hora, es que uno leyendo la palabra, es que uno estudiando, es que uno portándose bien. Pero mira lo que dice la palabra de Dios y quiero que lo guardes en tu corazón. Y el verso 3 dice, primera de Juan 5:3. En realidad creo que Juan es un experto en el conocimiento de Dios. Entiendo por qué Juan recostaba su pecho escuchando los latidos del corazón del Señor Jesucristo, pero es precioso lo que dice. Y en el verso 10 dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Aquí tenemos la directriz de por qué la obediencia es proporcional al amor. Esta es la demostración de que lo amas. ¿Cómo le demostramos a la mamá que la amamos? Obedeciendo. ¿Cómo le demostramos al papá que lo amamos? Obedeciéndole. ¿Cómo le demostramos todos aquí a Dios que le amamos? Obedeciéndole. Pero mira lo que dice la parte B del versículo, que es donde me quiero detener ahora. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Pero ojo, sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor de Dios. Esta es la forma en que demostramos que le conocemos, guardando sus mandamientos. Pero no dejemos que el diablo nos diga que sus mandamientos son gravosos. Frente al ayuno y frente a la oración, ¿qué dice el diablo? Difícil, eso no tengo tiempo. La mayoría de las personas dicen no tengo tiempo. Pero digámosle a una persona que le vamos a pagar $1.000.000 si todos los días saca 3 horas para llevar mi perrito a pasear, como pasa en algunas naciones de la tierra. ¿Esa persona me va a decir que no tiene tiempo para estar 3 horas cuidando un pinche perro? No. Por dinero va a sacar el tiempo de donde sea. Y por dinero va a renunciar a otros trabajos. Y lo que Dios quiere es que lo que a nosotros nos mueva sea el amor y no otros intereses. Cuando tú amas a alguien, cuando tienes una mejor amiga maravillosa, cuando tú varón tienes un mejor amigo maravilloso, te llama y tú estás ahí. Estos días compartía con una niña y me contaba que su esposo tiene un mejor amigo y que a veces se encuentran para decirse hola, ¿cómo está? Porque viven en diferentes ciudades, pero que su esposo no puede ir a esa ciudad sin saludarlo. No se encuentran para tomar, a veces no se encuentran para charlar, no son personas de tragos, pero se encuentran aunque sea para saludarse y son varones, no son como las niñas, que no podemos encontrarnos solo para saludarnos porque tenemos que encontrarnos para desatrasar el cuaderno, ¿cierto? Entonces no nos encontramos para el solo saludo. Pero ¿por qué una persona iría a otra ciudad solo para saludarle? Porque ama, porque tiene recuerdos gratos en su corazón de lo que ha sido la amistad. Entonces la palabra gravosos es pesado, difícil, fastidioso, asfixiante. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Los mandamientos no son así. No son pesados, no es una carga insoportable, porque aquí los mandamientos son la voluntad de Dios. Y dice, ¿sabe? Hacer la voluntad de Dios no es algo difícil. Obedecer a Dios no es algo difícil, no piense que es gravoso, es el enemigo. Y entonces, ¿cómo vamos a quitarle esa carga y ese peso a los mandamientos? Primero, que el motor sea el amor y no el miedo, ¿cierto? Que el motor sea el amor y no el miedo. En mi carga de casita no había la carga de los puestos. Mi papá nunca dijo tienes que ser el primer puesto, tienes que ser el segundo. No, esa carga no estaba. Entonces la carga académica nunca fue por un puesto, ni por miedo a perder el año. Mi mamá tenía un discurso con respecto a lo académico impresionante. Todo es fácil, todo es maravilloso, todo es bonito. Entonces, pues sus hijos y nietos son muy académicos, porque se creó eso del estudio es maravilloso, el estudio es maravilloso, el estudio es maravilloso. De hecho, aún hoy, años después, como que ninguno deja la posibilidad de estudiar. Todos siempre habrá un plan B para estudiar, pero por una razón, porque se le quitó la carga de temor y miedo, de la correa en la mano si pierdes una, de si no eres el puesto. De hecho, excelentes alumnos, todos. No sé si primeros puestos. Yo nunca, no recuerdo haber sido primer puesto, nunca, ni en el colegio, ni en el preescolar, ni en la universidad. No tuve el permiso de perder un año y no fue porque mi papá me fuera a agarrar a juguete, realmente no fue por eso,
sino las cosas que el Señor permite al estudiar. Pero pienso en el motivo, en la motivación, en la fuerza motriz para buscar a Dios y para conocer a Dios. Y si es el miedo, no, si no diezmo me arruino, si no busco a Dios me enfermo, si no hago. Cuando la motivación es el temor, se convierte en una religión. Y no es la obediencia irrestricta por amor. Ese amor viene, y es lo segundo, el primer motor es el amor, pero el segundo motor es la gratitud. Amamos a Dios por lo que ya hizo por nosotros, no por lo que va a hacer. Lo que ya hizo fue trasladarnos de la tiniebla a la luz admirable. Lo que ya hizo fue sacarnos de la condenación, ya no vamos a ir al infierno. Así que tenemos tanta gratitud que por esa gratitud obedecemos. No es por obras, no es para que nos vean, no es por apariencia. De hecho, literalmente el texto va a decir en el capítulo 2, mire, si usted hace las cosas por apariencia, eso no le va a funcionar. Entonces, deja de ser un conocimiento aparente a ser un conocimiento real cuando no hacemos las cosas por temor y las hacemos por gratitud. Y sobre todo, cuando hacemos las cosas para Dios por amor. Así que cuando hacemos las cosas por gratitud, es una respuesta interna. Es una respuesta interna. A veces el jefe te dice, ay, ¿me puedes hacer el favor? Te quedas 5 minutos más. Y piensas en todo lo que ha hecho tu jefe primero, tu casa, el instrumento que Dios usa para que comas ese trabajo. Segundo, a veces cuando has tenido una cita médica te la han dado. Tercero, a veces el jefe te ha dicho, noto que tienes luchas en tu casa, te puedes ir más temprano. Y el único día que te dice quédate, pues te quedas por gratitud. Entonces, nosotros debemos mucha gratitud al Señor, muchísima. Y por eso guardamos los mandamientos. Los mandamientos no son gravosos porque no los cumplimos en nuestras fuerzas. No son gravosos porque los cumplimos primero con la ayuda del Señor Jesucristo, que con su vida sacrificial y de entrega nos modeló, que Él ya la dio toda para que a nosotros nos toque más fácil. Pero segundo, los cumplimos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces nosotros no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo, el que nos faculta para decirnos, ay, eso no le agrada a Dios. Y como tú sabes que el Espíritu Santo es tu guía frente a guardar los mandamientos, porque tú comienzas a sentir eso feo que se siente aquí cuando no lo guardas. Cuando regañas a tu hijo sin razón, cuando discutes con tu esposo, cuando comienzan a pasar esas cosas rutinarias de la vida sin Dios, de la vida sin conocimiento, peleas, contiendas, debates, fastidios, molestias, ¿cierto? Porque cuando el amor a ti te sale natural, puede que conozcas a una persona muy fastidiosa, que se siente a tu lado, que no sea tan especial. Y tu pregunta es, ¿qué le habrá pasado en la vida? ¿Por qué será así? ¿Por qué su forma de ser será así? ¿Por qué tan sangrona? ¿Por qué siempre la palabra que tiene en su boca es descortés? ¿Por qué no dice gracias? ¿Por qué no dice por favor? ¿Por qué no saluda? Pero tú no dices, ay, no saluda, qué fastidio. Sino que tú empiezas a entender que esas personas de pronto no han tenido la vida que tú tuviste. O por si fuera poco, tú tuviste una vida más difícil que ellos. Entonces tú dices, ay, la vida le ha dado a uno tantas oportunidades de probar lo difícil que para que me haga la vida más difícil peleando por alguien. Entonces, los cumplimos no en nuestras fuerzas humanas, sino por medio del Espíritu Santo. Porque Jesús nos enseñó que se puede restringir la fuerza de la ira. Y Él no se defendió, Él no peleó con nadie, Él no abrió su boca para defenderse. Jesús nos enseñó que hay momentos en que la entrega es lo que podemos hacer. Y regreso al capítulo 1, porque estamos respondiendo a la pregunta, ¿y cómo sabemos que le conocemos? Entonces, el verso 3 dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Pero, ¿en qué le conocemos? El que dice, ahora voy al verso 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y lo que dice es, no seas un hipócrita espiritual. No digas que le conoces y vives de cualquier manera. No digas que le conoces y actúas de cualquier manera. No digas que le conoces y hay muchas cosas que siguen en tu vida. ¿Cuántas personas le conocen y todavía ven series
de Netflix o de televisión satánicas, que saben que abiertamente promocionan el satanismo, que abiertamente son verdaderas perversidades sexuales, que abiertamente promocionan las cosas que no le gustan al Señor. Ay, es que solo tiene brujería. Ay, es que solo tiene satanismo. Jamás alguien encenderá una película de terror sin que un demonio quede en su casa y en su vida. Jamás. Nunca va a pasar. Jamás una persona va a ver algo que tenga mediana, poca o más o menos pornografía sin que esas imágenes queden imborrables en su mente. Eso no va a pasar. Porque déjeme decirle que aunque usted duerme y otras personas duermen, Satanás no. Y aprovechará cada oportunidad para contaminar su mente, para contaminar su corazón, para contaminar sus sentidos. Y sí, puede que haya una mamá en la casa o un papá que diga, eso no le gusta a Dios. Y resultes diciéndole, ay, es que tú eres fanático, es que tú eres exagerado. Pero no es exagerado cuando no puedes dormir. No es exagerado cuando se comienzan a perder oportunidades de vida, oportunidades laborales, oportunidades académicas. Porque cuando le demostramos al Señor que no lo queremos y le escupimos en la cara, Él dice claramente en Oseas 6:15 que Él no se va a quedar ahí esperando a que le des el otro empujón, que Él se va a ir, se va a quitar de ahí y a través de las aflicciones, angustias, problemas y dificultades va a permitir que tú le vuelvas a buscar. Y que no es algo malo, que no lo está haciendo para castigarte, que lo está haciendo para que entiendas que las personas que decimos amarle, o le amamos o nos convertimos en hipócritas espirituales. Y puede que el mundo diga, ay, qué fanático, ay, qué religioso. Y puede que todo el mundo utilice la celebérrima frase de, todos lo hacen, todos lo ven, tú eres el único que no. Qué bendición que exista un único que no. Lo más difícil en esta tierra sería que no exista nadie que no, pero siquiera hay un único que no. Entonces no se trata de agradar al mundo, sino de agradar a Dios. Así que si tienes una relación íntima con Dios y lo conoces, esa relación se va validando únicamente en la medida en que tú sabes que le gusta y que no le gusta. Y si tú sabes que no le gusta cierta música, que no le gusta ciertas cosas, hace poco los principales cantantes de Colombia hicieron una canción y el mundo entero esperaba, wow, no, eso tiene un nombre musical ahora, una ayuda entre varios cantantes, eso tiene un nombre. Y una ayuda de ese calibre y se reúnen para hacer una canción de vejámenes sexuales y porquerías de alabanza a la drogadicción y al narcotráfico. Uno dice, ¿de verdad, de verdad, de verdad esas personas son cantantes? ¿De verdad eso está pasando? Pero bueno, no tiene problema, ellos no conocen a Dios. Imaginémonos nosotros escuchando esa música. Imaginémonos nosotros esperando la nueva trilogía de una película que sabemos que abiertamente promociona el sexo, la brujería, el satanismo, el espiritismo, que ya no es simbólico, que ya no es, como decíamos antes, la palabra que utilizábamos para decir subliminal, sino que es absolutamente de frente. Como varones tendrán que enfrentar adicciones a la pornografía, adicciones a la sexualidad, adicciones a la masturbación, porque tienes un cuerpo humano, no eres todavía un cuerpo glorioso. Como mujeres comenzará ese despertar del mundo a desear chismosear, a desear mentir, a desear la hipocresía espiritual, porque está implícito en todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Cómo muestras que tienes una relación íntima con Dios? Si Santiago dice, el que ama al mundo, a Dios y las cosas de Dios aborrece. No ames al mundo y las cosas que están en este mundo porque te constituyes enemigo de Dios. Nota, no amigo. Estamos buscando conocer a Dios para ser sus amigos. Pero si todas las cosas que hacemos nos hacen enemigos, no vamos a poder ser sus amigos. Entonces, ¿cómo se valida la amistad con Dios? Se valida únicamente a través de la obediencia. Sí, el mundo entero está esperando esa película, es la parte 10. Cuando yo no conocía a Dios, vi las otras 9 partes, pero ahora le conozco. Y no voy a hacer lo que hace el mundo. Cuando yo era pequeñita y agradezco a Dios su bondad, pasé de un grado de osadía y valentía a un temor acérrimo. Caminando con Dios,
Y mucho después, no me tomó un año, no me tomó 2, no me tomó 3, creo que me tomó casi 20 años decirle al Señor, ¿de dónde voy yo a sacar todo este temor que está dentro de mí? Pero recordé, y siendo muy chiquita, por la osadía de las generaciones anteriores, que no había diferencia entre edades, en que los niños no eran tratados de diferente vida, sino que los niños eran introducidos en la vida adulta. Y si la familia estaba viendo una película de pornografía, ahí estaban los niños. Y si la familia estaba viendo una película de terror, ahí estaban los niños. Y si la familia tenía una fiesta llena de alcohol, donde todo el mundo tomaba y bailaba y todo el mundo hacía lo que quería, ahí estaban los niños. Porque nosotros pertenecemos a una generación en que no eran los niños se van a dormir a las 8 de la noche, los niños van a hacer esto, sino que estábamos introducidos ahí. Vimos cosas que nuestros ojos no debieron ver. Oímos cosas e hicimos cosas. Porque no era que decían, no, los adolescentes, todo el mundo va a tomar, pero los adolescentes de la gaseosa. No, yo vi adolescentes, preadolescentes y niños más pequeños con cerveza, con alcohol, porque no se hacía separación. Entonces, en esa generación de no hacer separación, yo vi todas las películas de terror que existían en la época. Eran muchas, no te puedo decir que más diabólicas que las de ahora, pero muy difíciles, que crearon un espíritu de temor, que crearon un manto de miedo, que crearon un manto de oscuridad, que yo llego a Cristo sin poder apagar la luz por la noche, que yo llego a Cristo con una cantidad de temores que en la primera infancia no tuve, y que empiezo a caminar con Dios y le digo, Señor, yo no quiero vivir de esa manera. Y papá me empieza a mostrar en los diferentes ayunos vitales, en los diferentes ayunos de 40 días, esto está en tu vida por esto. Hoy yo no soy capaz ni siquiera de verlo en comerciales, ni siquiera que está las noticias y pusieron un comercial, mi espíritu no tolera ni un segundo de esa basura de Satanás. Pero quisiera decirle que en todas las áreas de nuestra vida, pero hay cosas que se han venido filtrando y que se han venido metiendo y que han venido llenando las vidas y los corazones. Hoy los papás han tenido que levantarse. Hoy yo escuchaba a un profe que siendo profesor y teniendo sus propias creencias que tenían de desviación hacia otras cosas, se paró y dijo, yo no puedo votar por un candidato que esto es lo que le está enseñando en los colegios. Y no era una revista de ideología de género, no era una revista de filosofía ni de ciencia, era un cuento donde el héroe era Satanás. Y ese señor ahora era papá. Y ahora estaba diciendo, no, un momentico tampoco. No es que yo crea mucho en Dios ni le sirva todavía mucho a Dios, pero no le van a decir a mi niño de 3 años que el héroe es el diablo, porque tampoco. Y yo pensaba, este señor sin claridad espiritual, sin conocimiento de Dios, con el conocimiento un tris desviadito y lo pudo entender. ¿Cómo un niño que lleva 20 años en la iglesia no lo va a entender? ¿Cómo una mujer que lleva 10 años en el evangelio no lo va a entender? Y va a ver pornografía, y va a ver películas de terror, y va a decir, no pasa nada. No, pasa, y pasa mucho. Pasa, y la factura pasará a su cuenta de cobro en 10 años, en 20 años. Cuando una persona tenga problemas de disfuncionalidad sexual, donde un hombre no le pueda responder a su esposa sexualmente y se divorcie porque tiene problemas de masturbación desde que tenía 10 años. Así que cuando pensamos en esto, tenemos que pensar que la verdad se debe manifestar en nuestra vida. Y si yo tengo una relación íntima con Dios, yo no lo voy a herir yéndome con otros amores. Imagínense que uno está casado y le dice al esposo, ay, el novio que tuve en kinder quiere ir conmigo a cine. Pues me va a decir qué pena, pero usted no va a ningún lado. Y he visto, tengo que decirles con pena, muchísimos adulterios, muchísimos, muy grandes, de las personas que no les correspondió en la vida como a usted un solo amor, sino les correspondió en la vida el novio del colegio y hoy están casados con otra persona y el novio del colegio les llamó y celebraron las fiestas de exalumnos y fueron a una relación de adulterio por ello. Así que cuando nosotros pensamos con eso, relación íntima, es que mi relación está validada porque yo no quiero herir a la persona que amo. Y si yo conozco a Dios, yo ya sé al que él no le gusta, ¿cierto? Yo no me jacto de conocer a mi esposo a cabalidad. Sé que nunca terminaremos de conocerlo, pero hay cosas que yo sé que no le gustan y no las voy a hacer.
yo el día de su cumpleaños no le voy a hacer un hígado encebollado. No, no le gusta. Tal vez me lo acepte un día que no había sino hígado en la casa, pero en su cumple no. Y hay cosas que nosotros, los que amamos, no vamos a hacerle a las personas que conocemos. Entonces Dios espera ser amado con un amor tan único que todos los que estamos aquí podamos decir, yo no le puedo hacer eso a Dios. Y que empecemos a decir, porque te van a invitar a una discoteca, eres niño, eres joven, porque te van a decir, mira, esto es marihuana, no pasa nada. Y te van a decir, esto es pornografía, no pasa nada. Y el mundo te va a decir, no pasa nada. Pero tú vas a pararte como José, que son las preciosas palabras de José. ¿Qué sabemos de José? Que conocía a Dios a profundidad. Porque mientras estaba allí triste y acongojado, dijo, yo no le puedo hacer esto a Dios. Tenía todos los argumentos de este mundo para decir, lo hago. Pero él dijo, no, yo no le puedo hacer esto a Dios. Dios es mi amigo, ¿cómo voy a romper mi amistad con él? Entonces, si la mentira es ocasional, hay una vida entera de contradicciones, porque mira lo que dice, y es lo que dice el verso 4. Te preguntas si le conoces, en esto sabrás si le conoces. Si tú dices que le conoces, si de verdad tú dices que le conoces, guardarás sus mandamientos. Si no, eres un mentiroso. Y me parece muy fuerte la afirmación con la que termina. La verdad no está en ti. Y me parece muy fuerte porque en el Evangelio la verdad no es un concepto. En el Evangelio la verdad es una persona. ¿Y sabes qué dices? Si tú dices que le conoces, pero la verdad en tu vida estás viviendo otra cosa, no le conoces y Cristo no está en ti. Fuertísimo, ¿cierto? Qué acusación tan severa. Cristo no está en ti porque la verdad es Cristo. Así que decir la verdad en ti no se encuentra, es decir, tú no estás en el Señor. Estás diciendo que eres cristiano, pero no lo eres. ¿Sabes qué dice? Ni cristiano eres. No eres ni chicha ni limonada. Entonces, si caminas en tinieblas espirituales, si caminas en hipocresía espiritual, si dices que le conoces, pero no estás viviendo como Él vive, no digas que le conoces. Dios, esto me conforta mucho. Porque, ¿cuál es la diferencia de nosotros con el mundo? Que ellos carecen de la guía del Espíritu Santo, pero nosotros no. Nosotros no tenemos excusa. Nosotros no podemos decirle, yo no sabía que esa canción no era, yo no sabía que esa película no era, yo no sabía que eso no le gustaba a Dios, porque es que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Y sé que todos los que están aquí y en su casa no me dejarán mentir, que usted tan pronto ve algo que no es de Dios, usted siente un cimbronazo por dentro. Usted sabe que eso no es. Y las mamás lo sabemos más. Y los siervos de Dios lo sabemos más, porque uno dice, Dios mío, yo no te quiero herir. Así que esto no es una acusación. No estoy aquí para decirle a las personas que están en la audiencia o en la casa de Dios, tú no le conoces, tú ni cristiano eres. Al igual que Oseas 6:15, la acusación es esta. Yo me voy a parar aquí y voy a esperar a que me quieras conocer o a que te toque conocerme. Porque si habla plan B. O sea, 6:15 si habla plan B. Dice, me voy a parar y te voy a mirar y en tu angustia, en tus dificultades me vas a buscar. Pero no tiene que ser así. Y ese ha sido mi plan en los últimos años. Que busquemos a Dios sin necesidad de problemas y dificultades. Como estamos de cara a su venida y como nos estamos preparando, sí tienes que conocerle. Sí tienes que conocerle porque hay una boda preparándose. Tú vas a ser invitado a esas bodas y como sabemos, a las bodas no se invita a desconocidos. Se invita a conocidos, ¿cierto? ¿Qué hacemos hoy? Antiguamente las invitaciones eran, invite usted a quien quiera, ¿cierto? También por recursos, pienso yo. Y eran fiestas de 300, 400 personas. Hoy, ¿quién va a tu fiesta? Hoy, ¿quién va a tu matrimonio? Hoy, ¿quién va a tu boda? Hoy, ¿quién va a todo lo que tú realizas? Quien te conoce y quien tú amas. Hoy ya no va todo el mundo. Porque hoy hemos aprendido a seleccionar las amistades. Y hoy, por ejemplo, el matrimonio decimos, no voy a invitar a alguien que venga a traerme malas cosas a mi vida. Porque esto es un pacto. Los cumpleaños también son un pacto. Y solo van a estar allí personas que le transmitan bendición al siguiente año de mi vida. Porque entre otras cosas te aclaro, todo lo que entra en un cumple se rompe hasta el siguiente año. Entonces no voy a cargar un año. Y hay quienes lo saben
con algo que no es. Pero en un matrimonio que se rompe hasta que se rompa el matrimonio, no, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Así que termina diciendo, y es maravilloso, el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Voy a cambiar la palabra permanecer. El que dice que le conoce tiene que ser. En el final del verso 5, no lo quiero saltar, dice, por esto sabemos que estamos en él, porque el amor se ha perfeccionado. ¿Y en qué consiste perfeccionar el amor? No significa que estaba imperfecto, significa que estaba incompleto, que no ha alcanzado la meta de la madurez. El pleno desafío de la madurez no es perfección según el mundo. El mundo dice nadie es perfecto. No voy a decirle que sea cierto o que no es cierto. No, es que nadie está completo, pero todavía. Y hemos hablado de trazar una meta y de seguir tras ella. Prosigo a la meta. Voy al premio del supremo llamamiento. ¿Y cuál es esa meta? El verso 5 lo dice. Pero el que guarda su palabra. ¿Cuál es la prueba del amor? ¿Cuál es la prueba de que le conocemos? El verso 5 dice, guarda su palabra. Guarda su palabra. Ya definimos qué es guardar en este servicio. No voy a hablar nuevamente de qué es guardar su palabra. Pero acá dice que el amor aquí entra en acción. Y que no hay sustitutos para el amor, que no hay negociaciones del amor, que el amor es una conducta visible, que tú en la universidad vas a demostrarle a todos que eres cristiano, que tú vas al colegio a demostrarle a todos que eres creyente, que en tu trabajo todo el mundo puede saber que eres creyente y que todas las personas que están en tu vida, en cualquier área relacional, comercial, comportacional, van a saber que tú estás en Él. Porque la obediencia total al Padre es no buscar nuestros propios deseos, sino los deseos del Señor. Sí, mi carne quiere ver una película. Tengo que mirar que no contradiga los principios del Señor. Sí, mi carne quiere escuchar música. Yo no puedo hacer nada sin música. El doctor me dice en el gimnasio, Viviana, el celular. Le digo, si quieres puedes escuchar, pero yo no puedo hacer nada sin música. Y sí, es que a veces subo la voz porque me pongo a cantar la música. Pero el amor es sacrificial y tengo que hacer sacrificios. Jesús no vivió la vida que él quería, vivió la vida que el Señor le dijo, su Padre, que tenía que vivir. Una vida de amor, una vida de servicio, una vida de humildad, una vida de sacrificio. Y vivir de esa manera es como va a cambiar nuestra vida. Si conocemos a Dios, y es con lo que concluyo en este día, le obedecimos. Si decimos conocerlo, le obedecemos y no mentimos. Y si le obedecemos, más temprano que tarde, más temprano que ya, vamos a tener madurez espiritual. Donde sin ofensa, sin descortesía, sin que la otra persona se altere ni se ofenda, vamos a decirle, no, yo no tomo. No, yo no hago esto. Yo no hago aquello. Yo no hago lo otro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo le amo. Porque yo le conozco, porque no puedo herir su corazón, porque quiero que él sepa que estoy verdaderamente interesada en que tengamos una relación íntima, verdadera, donde como yo hago todos los días puedo contar con él, pero que él también pueda contar conmigo. Amén. Así que me despido hoy, amada iglesia, declarándole lo que dice el verso 21 para nosotros, del capítulo 2. No os he escrito esto como si no orases la verdad, sino porque la conoces. Así que Dios nos está hablando esto, no porque nosotros ignoramos la verdad, sino porque la conocemos. Porque tu comportamiento valida madurez y tu madurez valida conocimiento de Dios. Las personas van a decir, claro, ella tiene que conocer a Dios. ¿Qué era lo que decían de los apóstoles? Ellos han estado con Él, se les ve en la cara, se les ve en su forma de hablar. Y este es un mensaje de confianza, de salud espiritual. Yo he tenido ese mensaje de confianza con ciertos hijos. Y cuando su familia los manda a estudiar fuera del país, yo no tengo ningún problema, tengo tranquilidad.
Sé que el mundo no los va a convencer de otra cosa. Y tengo la certeza de que Dios los va a guardar. Y el Señor nos dice por qué. En el verso 20, en el verso anterior nos dice por qué. Porque vosotros tenéis la unción del Santo y conoces todas las cosas. Cierro con esto. Si le conoces a Él, conocerás todas las cosas. Sabrás que es de Dios, sabrás que no es de Dios y podrás ir adelante. Ser una bendición en la universidad. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga. Hay personas que hemos conocido y decimos, se le nota su amistad con Dios. A ti se te va a notar, amén.